Hola chicos, en nuestro video del día de hoy vamos a estar trabajando lo que corresponde a una función. ¿Qué son funciones? ¿Cómo identificar la gráfica de una función? Elementos de una función, entre otros. Comencemos. Lo primero que debemos entender es que una función es una correspondencia entre dos conjuntos numéricos, de tal forma que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un elemento y solo uno del conjunto final, el cual recibe el nombre de imagen. Se relacionan así dos variables numéricas que suelen llamarse x e y. Ocurre que cuando hablamos de una función, implícitamente tenemos que hablar también de lo que es una relación. Matemáticamente hablando, una relación es simplemente tomar elementos de un conjunto cualquiera y relacionarlo y armar una pareja con un elemento de cualquier otro conjunto. Entonces, relacionar es simplemente tomo a este elemento, tomo a este y los uno. Pero cuando hablamos de una función, estamos hablando también de una relación entre elementos de dos conjuntos. Un conjunto llamado conjunto de partida, uno llamado conjunto de llegada, pero esa relación debe cumplir con unas características. ¿Cuáles son esas características? Primero, que el conjunto de llegada, todos sus elementos, sin excepción alguna, tienen que estar relacionados con algún elemento del conjunto de llegada. Y la segunda condición, de que esos elementos deben estar relacionados con un solo elemento, es decir, que esa relación debe ser única. Me explico. Tomemos cualquier elemento del conjunto de partida, el elemento A. ¿Qué ocurre con el elemento A? Si nos damos cuenta, pues simplemente está relacionado con el elemento 1 que pertenece al conjunto de llegada. Hasta ahí todo va bien. Igual pasa con B, igual pasa con C. Es decir, que lo que tenemos aquí es una relación que además se convierte en función porque cumple con estas dos condiciones. Cabe resaltar que estas condiciones solamente se determinan a partir del conjunto de partida. En pocas palabras, no hay que mirar el conjunto de llegada y ver si esas condiciones las cumple el conjunto de llegada. No, esas condiciones únicamente las debe cumplir el conjunto de partida. Ocurre entonces que se llega a la conclusión de que toda función es relación, pero no toda relación es función, porque recuerden que para que una relación sea función debe cumplir con estas dos condiciones de aquí. Gráficamente, ¿cómo determinar si es o no es una función? Cuando nos den una gráfica, nosotros podemos utilizar un criterio que nos va a permitir determinar si esa gráfica representa simplemente una relación o si sí representa una función, y es la prueba de la recta vertical. Esa prueba de la recta vertical pues simplemente consiste en trazar rectas que sean paralelas al eje y verificar si esas rectas cortan a la gráfica en un punto o en más de un punto. Observemos los dos ejemplos que tenemos aquí. En el ejemplo que tenemos a nuestro lado izquierdo, observamos la gráfica de una relación que se convierte en función. A partir de esta gráfica y utilizando el criterio de la recta vertical lo podemos verificar. Si yo trazo rectas que sean paralelas al eje Y, rectas del tipo vertical, como las que observamos aquí, aquí tenemos 1, 2, 3 rectas que son verticales, y nos damos cuenta de que cada una de esas rectas corta la gráfica en un solo punto. Punto A, punto B y punto C. Entonces, cada una de esas rectas verticales que se están trazando están cortando la gráfica en un solo punto, por lo tanto estamos hablando de que esta gráfica representa una función. Pero si nos vamos con la gráfica que tenemos del lado derecho, pues observamos que trazamos una recta vertical y esa recta vertical está cortando a la gráfica en dos puntos, el punto A y el punto B. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es simplemente una relación, más no es una función. Y se preguntarán cuántas rectas tenemos que trazar. Pues las que sean necesarias, pero con el hecho de que yo encuentre una sola recta del tipo vertical que me corta la gráfica en más de un punto, ya puedo determinar de que simplemente hablamos de una relación, más no de una función. Los elementos de una función, o entre los elementos de una función, encontramos lo que es el dominio, el codominio, el rango y el grafo.
¿Qué es el dominio? Chicos, el dominio es el mismo conjunto de partida. Es decir, que al dominio pertenecerán los mismos elementos del conjunto de partida. ¿Cómo simbolizamos el dominio de una función? Empleando la utilización dom de f. En este caso f porque la función se llama f, pero si la función se llamara g, entonces sería dom de g. El codominio de una función hace referencia o es el conjunto de llegada de esa función. En este caso, en nuestro ejercicio, el conjunto de llegada está compuesto por los elementos 1, 2 y 3. Pero también podemos hablar del rango de una función. El rango de una función son aquellos elementos que pertenecen al dominio y que están relacionados con algún elemento del conjunto de partida. Entonces, ¿quiénes pertenecen al codominio y que están relacionados con un elemento del conjunto de partida? Recuerden que al codominio pertenecen 1, 2 y 3. ¿Y quiénes están relacionados con algún elemento del conjunto de partida? Pues el 1 y el 2. Por lo tanto, el 1 y el 2 pertenecen al rango de nuestra función. ¿Cómo se simboliza el rango de una función? Empleando ra de f. Reitero, en este caso f porque nuestra función se llama f. Cuando hablamos del grafo de una función, estamos haciendo referencia a todos los pares ordenados de la forma x, y que nos van a permitir restablecer la gráfica de esa función. Recordando que x es cada uno de los elementos del conjunto de partida y e es cada uno de los elementos que pertenecen al rango de la función. Y esta pareja que se forma, este par ordenado que se forma, pues es simplemente la unión de los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada que están determinados por nuestra función. Para entender un poco mejor, si seguimos con nuestro ejemplo, nos podemos dar cuenta que A, que pertenece a nuestro conjunto de partida, que siempre debe estar primero en nuestro par ordenado, está relacionado con 1 que pertenece al conjunto de llegada. Entonces tenemos un par ordenado entre A y 1. Ocurre también con B. El elemento B que pertenece al conjunto de partida está relacionado con nuestro elemento 1 del conjunto de llegada y se forma el par ordenado B,1. Y C, que se relaciona con 2, se forma el par ordenado C,2. Preguntarán, profesor, pero si el 1 está relacionado con más de un elemento, recuerden que para verificar si hablamos de una función o no, tenemos que recordar dos condiciones, pero esas condiciones solamente se verifican ¿para quién? Para el conjunto de llegada. Para el conjunto de partida no verificamos ninguna condición. El conjunto de partida no debe cumplir con las dos condiciones. Recordemos que las condiciones son de que todos los elementos estén relacionados y que esa relación sea única. Esas dos condiciones no se deben verificar para el conjunto de llegada, únicamente se deben verificar para el conjunto de partida. Cuando hablamos de funciones, pues debemos recordar que existen varios tipos de funciones. Existen las polinómicas, que entre ellas podemos encontrar las lineales y las afines, las trascendentes, que entre ellas podemos encontrar lo que son las logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas y las funciones racionales e irracionales. Entre las formas que encontramos para representar una función tenemos la expresión algebraica, las expresiones verbales, la tabla de valores y, obvio, la gráfica de una función. Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos una función escrita en su expresión algebraica, es decir, empleando lo que son números y letras. Las funciones se pueden denotar empleando el término y o utilizando el término f de x, teniendo en cuenta de que f hace referencia a que estamos hablando de la función que se llama así, que le dimos ese nombre, que puede ser g, puede ser h, el nombre que uno le quiera dar, y x, que es la variable en la que está o se está trabajando nuestra función. Aquí tenemos una función f que trabaja con la variable x. Entonces,
Cabe resaltar y tener en cuenta eso, chicos, que las funciones se pueden denotar utilizando el término y o utilizando la expresión f de x. Reitero, f puede ser el nombre, puede ser cualquier letra, y x la variable, que también normalmente utilizamos x, pero también puede ser una t, una s, cualquier letra que nos permita representar una variable. Entonces tenemos nuestra expresión algebraica f de x igual a x menos 3. Esa función, dada en su expresión algebraica, se puede expresar verbalmente con el lenguaje común y cotidiano que utilizamos. Una de las formas que se pueden emplear para representar verbalmente esa expresión algebraica es un número disminuido en 3. Matemáticamente hablando, cuando hablamos de una variable estamos haciendo referencia a un número. Entonces estamos hablando de un número, el signo menos, que se relaciona con disminuido, y el término 3. Entonces, un número disminuido en 3. Pero también decíamos de que cuando hablábamos de que se relacionaban elementos del conjunto de partida y elementos del conjunto de llegada, existía algo que se llamaba grafo. Y en ese grafo se formaban parejas ordenadas de la forma x, y. Entonces, cuando nosotros tenemos esas parejas ordenadas de la forma x, y, podemos graficar nuestra función. Entonces, para ello primero tenemos que construir nuestra tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores? Una tabla de valores es, como su nombre lo indica, es una tabla donde nosotros le vamos a asociar valores a nuestra variable, y a partir de ello vamos a encontrar un valor para nuestra función. Entonces, en este ejemplo, que es la función que tenemos, que estamos trabajando como ejemplo, recuerden que tenemos una función en términos de x, es decir, la variable es x. Entonces, para poder emplear una tabla de valores, lo que vamos a hacer es darle valores a esa x, darle valores a nuestra x. Aquí podemos observar qué pasa si yo a esa x le doy el valor de menos 2. Entonces, si yo a x la reemplazo por menos 2, tendríamos una función en términos de menos 2, reemplazamos a x por menos 2 y obtenemos que menos 2 menos 3 es igual a menos 5. Lo mismo pasa si le doy el valor de 0, 0 menos 3 igual a menos 3, con 1, 3 y 5. Estos valores que se les dan a la función x son valores aleatorios que les puede dar, que se los da al estudiante, se los da a la persona. Es decir, esos valores, como es la variable, como x es la variable independiente, pueden ser cualquiera. Pueden ser números decimales, pueden ser racionales, puede ser cualquier valor. Y este valor que obtenemos es el elemento que pertenece al rango de la función. Entonces, se nos están formando parejas ordenadas, en este caso de la forma menos 2 con menos 5, 0 con menos 3, 1 con menos 2, 3 con 0, 5 con 2, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder graficar nuestra función. Entonces, cuando vamos a representar gráficamente nuestra función, simplemente esas parejas ordenadas que obtuvimos en nuestra tabla de valores las vamos a llevar al plano cartesiano. Recuerden que para llevar a nuestro plano cartesiano esas parejas ordenadas, hay una coordenada para x, hay una coordenada para y en el plano cartesiano, se ubican cada una de las coordenadas, coordenada menos 2, menos 5, menos 2, menos 5, y se van formando puntos que nos van a permitir establecer la gráfica de nuestra función. ¿Cómo determinar el dominio de rango de una función a partir de la gráfica? Bueno, lo primero que debemos entender es que el dominio de una función siempre se relaciona con la variable independiente, y la variable independiente siempre va a estar relacionada con la x, ¿ok? Con el eje de las x en nuestro plano cartesiano. Siempre va a ocurrir eso, de que la variable independiente está relacionada con el eje de las x en el plano cartesiano, y el rango siempre va a estar asociado a la variable dependiente en una función, y la variable dependiente siempre se va a asociar con el eje y en el plano cartesiano. Entonces, si nosotros nos vamos al ejemplo, podemos observar que
para determinar el rango simplemente tenemos que ver de forma vertical de dónde hasta dónde va nuestra gráfica. Para determinar el dominio tenemos que ver de forma horizontal de dónde hasta dónde va nuestra gráfica. Observemos el siguiente ejemplo. Si yo quiero determinar el rango de esa función, pues lo único que tenemos que hacer es verificar de forma vertical de dónde a dónde hay gráfica. Entonces, nos damos cuenta que en la parte negativa de la y no hay gráfica. ¿De dónde a dónde encontramos gráfica? Del 0 hasta este valor en y que lo estamos llamando 2. Entonces el rango de esa función va de 0 hasta 2. Para el dominio, recuerden que tenemos que ver de a dónde va nuestra gráfica, pero de forma horizontal. Entonces nuestra gráfica va desde menos 2 hasta 2 de forma horizontal. Por eso el dominio de esta función va de menos 2 a 2. No siendo más, chicos, nos veremos en una próxima ocasión. Si tienen alguna duda o inquietud, recuerden contactarnos por cualquiera de nuestros canales, correo, Facebook. No duden en publicar cualquier inquietud también debajo del video. No siendo más, nos vemos. Hasta la próxima.